Mi mamá dijo, nunca serás nadie. Luego pagué su hipoteca de forma anónima. Mi nombre es Mariana Flores y tengo 35 años. Pero mi historia realmente comenzó cuando tenía 12 años, en una pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara, cuando mi madre pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Era un martes por la tarde, recuerdo perfectamente el calor sofocante que se colaba por las ventanas y mosquiteros de nuestra humilde vivienda. El olor a frijoles refritos se mezclaba con el polvo que levantaba el viento del desierto. Acababa de llegar de la escuela con una boleta de calificaciones que creía que la haría sonreír. Puros dieces en todas las materias, especialmente en matemáticas y español. Corrí hacia la cocina donde mamá estaba de pie frente a la estufa de gas, removiendo los frijoles con una cuchara de madera gastada. Su cabello negro, siempre recogido en una trenza apretada, tenía algunos mechones grises que brillaban bajo la luz amarillenta del foco colgante. Sus manos, curtidas por años de lavar ropa ajena y limpiar casas, sostenían firmemente el mango de la cuchara. «Mamá, mira», grité emocionada, extendiendo la boleta hacia ella. Saqué puros dieces. Esperaba una sonrisa, tal vez un abrazo, quizás incluso que me preparara mi postre favorito, flan de vainilla. En cambio, ni siquiera volteó a verme. Sus ojos siguieron fijos en la olla, como si los frijoles fueran más importantes que mi éxito académico. «¿Y de qué te sirve?», murmuró con esa voz áspera que había desarrollado después de años fumando cigarrillos baratos. «Las buenas calificaciones no ponen comida en la mesa, Mariana. No seas tonta». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Pero no me rendí. A los 12 años, aún creía que podía cambiar su opinión sobre mí. «Pero mamá, la maestra dice que soy muy inteligente. Dice que podría ir a la universidad, que podría ser doctora o ingeniera o...». Fue entonces cuando se volteó hacia mí. Sus ojos café oscuro, los mismos que yo había heredado, me miraron con una frialdad que aún me duele recordar. Su rostro, marcado por líneas de preocupación y cansancio, se endureció. «¿Universidad?», se rió con amargura. «Mariana, nosotros no somos gente de universidad. Somos gente trabajadora, gente pobre. No te hagas ilusiones que solo te van a lastimar después». Se acercó a mí, secándose las manos en el delantal descolorido que siempre usaba. El piso de cemento crujía bajo sus pasos. «Tu papá se fue cuando tenías 3 años porque no pudo soportar esta vida. Yo me he partido el lomo trabajando para mantenerte, para que tengas un techo sobre tu cabeza y comida en tu plato. Y esto es lo que vamos a tener siempre. No más, no menos». Sus palabras caían sobre mí como piedras. Pero lo peor aún estaba por venir. Se agachó hasta quedar a mi altura, puso sus manos ásperas en mis hombros y me miró directo a los ojos. El olor a jabón barato y cigarrillos se intensificó. «Mariana, escúchame bien porque te lo voy a decir una sola vez. Nunca serás nadie. Mientras más pronto te des cuenta de eso, menos te va a doler la vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el borboteo de los frijoles, el zumbido del refrigerador viejo, el ladrido lejano de los perros del vecindario. Pero sobre todo, podía escuchar el latido de mi corazón rompiéndose. Esa noche, acostada en mi cama individual que compartía con mi hermana menor, Lucía, no pude dormir. Las palabras de mamá daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. «Nunca serás nadie. Nunca serás nadie». Lucía, que tenía apenas 8 años, se acurrucó junto a mí. «¿Por qué mamá te dijo eso tan feo?», me susurró en la oscuridad. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que nuestra madre había aplastado mis sueños con la misma facilidad con la que aplastaba las cucarachas en la cocina? «No sé, Lucía. Tal vez esté cansada». Pero yo sabía que no era cansancio. Era algo más profundo, más doloroso. Era la resignación de alguien que había perdido toda esperanza y ahora quería asegurarse de que yo tampoco la tuviera. Desde esa noche, algo cambió en mí. No inmediatamente, pero de manera gradual, como cuando una semilla germina en la oscuridad. Las palabras de mi madre, que ella pensó que me destruirían, se convirtieron en el combustible que alimentaría mi determinación por el resto de mi vida. Porque esa noche, acostada en mi cama mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, tomé una decisión que cambiaría todo.
le demostraría que estaba equivocada. No por despecho, no por venganza, sino por algo más poderoso, por amor propio. Los años siguientes fueron como caminar en una cuerda floja emocional. Por un lado, seguía siendo la hija obediente que ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba a Lucía y mantenía excelentes calificaciones. Por otro lado, una llama silenciosa ardía dentro de mí, alimentándose cada vez que mamá repetía variaciones de su frase devastadora. ¿Para qué estudias tanto si al final vas a acabar como yo? Decía cuando me veía hacer tarea hasta altas horas de la noche bajo la luz tenue de nuestra única lámpara de mesa. Las mujeres como nosotras no estamos hechas para grandes cosas, Mariana. Mientras más pronto lo entiendas, mejor, repetía cuando yo mencionaba mis planes de estudiar preparatoria. Pero había algo que mamá no sabía. Su negatividad constante había despertado en mí una terquedad feroz. Cada no puedes se convertía en un claro que puedo. Cada nunca serás se transformaba en un ya verás que sí seré. A los 15 años, conseguí mi primer trabajo de medio tiempo en una pequeña tienda de abarrotes del señor Rodríguez, a 3 cuadras de casa. El local olía a especias, detergente y ese aroma particular de las tiendas de barrio, una mezcla de productos diversos que se vuelve familiar y reconfortante. Don Rodríguez era un hombre mayor, de bigote canoso y lentes gruesos, que había notado como yo siempre saludaba cortésmente cuando iba a comprar la despensa con el poco dinero que mamá me daba. «Eres muy educada, muchacha», me dijo un día, «y veo que sabes hacer cuentas rápido. ¿Te interesaría ayudarme aquí por las tardes?» El trabajo era simple: acomodar productos, atender a algunos clientes, limpiar los estantes. Pero para mí representaba mucho más. Era mi primera oportunidad de ganar dinero propio, dinero que podría usar para comprar libros, cuadernos y tal vez, algún día, para pagar una carrera universitaria. El día que llegué a casa con mis primeros 200 pesos, mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, pagando facturas con cara de preocupación. Montones de papeles se extendían frente a ella, y tenía esa expresión tensa que se había vuelto permanente en su rostro. «Mamá, conseguí trabajo», anunció orgullosa, mostrándole los billetes. Esperaba sorpresa, tal vez incluso un poco de orgullo. En cambio, suspiró profundamente. «¿Ves? Ya estás trabajando como yo. Te dije que la escuela no iba a servir de nada». Sus palabras fueron como una bofetada, pero esta vez no me dolieron tanto. Había aprendido a convertir su negatividad en combustible. «No, mamá, trabajo para poder pagar mis estudios. Voy a terminar la preparatoria y después voy a ir a la universidad». Se rió con esa risa amarga que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Con qué dinero? ¿Crees que 200 pesos a la semana van a pagarte una carrera? Mariana, deja de soñar y ayúdame mejor con los gastos de la casa». Esa noche, después de darle 100 pesos para los gastos familiares, porque a pesar de todo, era mi responsabilidad ayudar, guardé los otros 100 en una lata vieja de café que escondí debajo de mi cama. Era mi primer depósito en el banco de mis sueños, como lo llamé mentalmente. Don Rodríguez se convirtió en una figura paternal que nunca había tenido. Durante los meses que trabajé con él, me enseñó más que solo manejar una tienda. Me enseñó sobre el valor del trabajo duro, sobre tratar a las personas con respeto sin importar su clase social y sobre la importancia de tener metas claras. «Mariana», me dijo un día mientras reorganizábamos el inventario, «tienes algo especial. Veo cómo hablas con los clientes, cómo resuelves problemas, cómo nunca te rindes cuando algo se complica. No dejes que nadie te convenza de que no puedes lograr lo que te propongas». Sus palabras eran exactamente lo opuesto de las de mi madre, y las abracé como agua en el desierto. El conflicto en casa se intensificó cuando anuncié que había solicitado una beca para estudiar preparatoria en una escuela mejor del centro de Guadalajara. Había llenado toda la documentación en secreto, había estudiado para el examen de admisión durante mis descansos en la tienda y había usado parte de mis ahorros para los trámites. «¿Hiciste qué?», mamá casi gritó cuando le conté. «Sin consultarme». «Sabía que me ibas a decir que no», respondí, tratando de mantener la calma. «Por supuesto que te iba a decir que no. ¿Cómo vas a ir a estudiar al centro? ¿Con qué dinero vas a pagar el transporte? ¿Y quién va a ayudarme con Lucía y con la casa?» «Ya lo pensé todo, mamá. Puedo tomar 2 autobuses para llegar».
Me tomaría 1 hora y media cada viaje, pero puedo hacerlo. Y después de clases puedo seguir trabajando con don Rodríguez. Mamá se quedó callada por un momento, mirándome como si no me reconociera. Luego, su expresión se endureció. Mariana, ya basta de tonterías. No vas a ir a esa escuela. Vas a quedarte aquí, vas a trabajar tiempo completo y vas a ayudarme a sacar adelante esta familia. Eso es lo que hacen las hijas responsables. Pero esta vez no me quedé callada. No, mamá, esta vez no. Voy a ir a esa escuela, voy a terminar la preparatoria y voy a ir a la universidad. Y algún día voy a ser alguien. El silencio que siguió fue diferente al de aquel día cuando tenía 12 años. Esta vez, yo no era una niña asustada. Era una adolescente determinada que había encontrado su voz. La notificación de la beca llegó un martes por la mañana, entregada por un cartero sudoroso que tocó la puerta mientras mamá estaba en el trabajo. Mis manos temblaron al abrir el sobreoficial con el logo de la Preparatoria Federal número 3. Estimada Mariana Flores, nos complace informarle que ha sido seleccionada para recibir una beca de excelencia académica. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. Lo había logrado. No solo había sido aceptada, sino que mi beca cubriría el 80% de las colegiaturas. El 20% restante tendría que pagarlo yo, pero con mis ahorros y siguiendo trabajando con don Rodríguez, era completamente factible. Corrí a la tienda para contarle las buenas noticias. Don Rodríguez estaba acomodando latas de chiles cuando irrumpí por la puerta con la carta en la mano. Don Rodríguez, lo logré. Me dieron la beca. Su rostro se iluminó de una manera que nunca había visto en el de mi madre. Se quitó los lentes, los limpió nerviosamente y me abrazó como el abuelo que nunca tuve. Sabía que lo ibas a conseguir, mija. Sabía que eras especial desde el primer día que entraste aquí. Esa tarde, cuando mamá regresó de limpiar la casa de la familia Martínez en el barrio rico, la esperé sentada en la mesa de la cocina con la carta frente a mí. Había preparado mi discurso mentalmente docenas de veces. Entró arrastrando los pies, con el cabello revuelto y esa expresión de cansancio que se había vuelto permanente en su rostro. Dejó su bolsa en el sofá y se dirigió directamente al fregadero para lavarse las manos. «Mamá, tengo algo que contarte». «¿Ahora qué?», suspiró sin voltear a verme. «Me dieron la beca». Se quedó inmóvil, con las manos bajo el chorro de agua. Lentamente, cerró la llave y se secó las manos con el trapo de cocina. Cuando finalmente se volteó hacia mí, su expresión era indescifrable. «¿Qué beca?». Le mostré la carta. La tomó con manos que noté ligeramente temblorosas y la leyó en silencio. Los segundos se sentían como horas. «Mariana», dijo finalmente, y su voz sonaba extrañamente suave. «Esto es una locura». «No, mamá, es una oportunidad». «¿Sabes lo que significa esto? Vas a tener que levantarte a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses. Vas a llegar a casa a las 8 de la noche si trabajas después. Vas a estar exhausta todo el tiempo». «Lo sé, pero puedo hacerlo». «¿Y si no puedes? ¿Y si las calificaciones bajan? ¿Y si pierdes la beca? ¿Y si todo este esfuerzo es para nada?». Cada pregunta era como una pequeña puñalada, pero había aprendido a manejar sus dudas. «¿Y si sí puedo? ¿Y si mantengo las calificaciones? ¿Y si esto me abre puertas que ni siquiera podemos imaginar?». Mamá se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Por primera vez en años, la vi no como la autoridad incuestionable de mi vida, sino como lo que realmente era. Una mujer de 35 años que había tenido que criar 2 hijas sola, que trabajaba 2 empleos para apenas llegar a fin de mes y que había perdido la fe en que la vida pudiera ser diferente. «Mariana», dijo, y su voz sonaba cansada, «no quiero que sufras. No quiero que te hagas ilusiones y después te estrelles contra la realidad como me pasó a mí». Era la primera vez que mostraba vulnerabilidad en lugar de solo dureza. «¿Qué pasó contigo, mamá? ¿Cuáles eran tus sueños cuando tenías mi edad?». Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no me iba a responder. Cuando habló, lo hizo en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. «Quería ser maestra. Tenía buenas calificaciones, como tú. Pero cuando tu papá me embarazó a los 17, todo cambió. Sus padres nos obligaron a casarnos,
y los míos me dijeron que mi obligación era ser buena esposa y madre. Nunca pude terminar ni siquiera la preparatoria. Por primera vez en mi vida, entendí de dónde venía su amargura. No era malicia hacia mí. Era miedo de que yo terminara igual que ella. Mamá, por eso necesito hacer esto. Por mí, pero también por ti. Para demostrar que sí se puede cambiar el destino de una familia. Esperé su respuesta, pero en lugar de palabras, solo recibí un silencio pesado que se extendió hasta que Lucía llegó de la escuela. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias escolares para el primer día en mi nueva preparatoria, mamá se acercó a mi cama. Mariana dijo, no voy a fingir que estoy contenta con esta decisión, pero si vas a hacerlo, hazlo bien. No me hagas quedar mal. No era exactamente una bendición, pero tampoco era una prohibición. Era lo más cercano apoyo que había recibido de ella en años. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, me levanté en la oscuridad. Mamá ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Sin decir palabra, me había preparado un termo con café con leche y 2 quesadillas envueltas en papel aluminio. Para el camino, murmuró, evitando mi mirada. Ese pequeño gesto significó más para mí que cualquier discurso motivacional. Era su manera de decir que, aunque no entendía mis sueños, no iba a sabotearlos activamente. Mientras esperaba el primer autobús en la parada, con mi mochila usada al hombro y mis sueños guardados en el corazón, supe que no había vuelta atrás. El camino sería difícil, pero por primera vez en mi vida, estaba tomando control de mi destino. El autobús llegó envuelto en una nube de humo negro, lleno de trabajadores que también madrugaban para buscar un futuro mejor. Me subí y encontré un asiento junto a la ventana. Mientras las casas de mi barrio se alejaban, sentí que no solo estaba viajando hacia una nueva escuela, sino hacia una nueva versión de mí misma. Una versión que algún día demostraría que Mariana Flores sí era alguien. Los primeros meses en la preparatoria federal fueron como aprender a respirar bajo el agua. Todo era diferente. El nivel académico, los compañeros, incluso el aire que se respiraba en los salones con aire acondicionado, tan distinto al calor sofocante de mi barrio. Mis nuevos compañeros hablaban de cosas que yo apenas conocía: viajes familiares, computadoras en casa, clases de inglés particulares, universidades privadas. Yo llegaba cada mañana después de 1 hora y media de transporte público, con el uniforme que mamá había conseguido de segunda mano en el tianguis, y trataba de pasar desapercibida. La primera vez que la profesora de matemáticas, la maestra González, me pidió que pasara al pizarrón, sentí que todos los ojos estaban sobre mí. No por mi capacidad académica, esa nunca había sido un problema, sino por la manera en que hablaba, por mis zapatos desgastados, por el hecho de que mi mochila era claramente más vieja que la de cualquier otro estudiante. Mariana, ¿podrías resolver esta ecuación cuadrática?, me preguntó, señalando un problema complejo en el pizarrón. Caminé hacia el frente con las manos sudorosas, pero en cuanto tomé el marcador, algo cambió. Los números siempre habían sido mi refugio, mi zona de confort. No importaba de qué clase social fueras, 2 más 2 siempre eran 4. Resolví el problema paso a paso, explicando mi proceso con claridad. Cuando terminé, el salón estaba en silencio. La maestra González sonrió de una manera que me recordó a don Rodríguez. Excelente trabajo, Mariana. ¿Alguien más entiende el proceso que utilizó? Ese fue mi primer momento de reconocimiento real en la preparatoria, pero también el que me marcó como la becaria inteligente. A partir de ese día, algunos compañeros empezaron a acercarse a mí, no para ser mis amigos, sino para que les ayudara con las tareas. Al principio lo veía como una oportunidad de integrarme. Pasaba los recreos explicando problemas de física y química, ayudando con ensayos de literatura, revisando tareas de historia. Pero pronto me di cuenta de que para ellos yo no era una compañera, sino una herramienta conveniente. Mariana, ¿me ayudas con esto?, se volvió la frase que más escuchaba durante los descansos. Nunca ¿cómo estás? Oh, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Solo peticiones de ayuda académica. La soledad se intensificó cuando me di cuenta de que no podía participar en las actividades sociales que mis compañeros daban por sentado. Cuando planeaban ir al cine después de clases, yo tenía que correr a tomar el autobús para llegar a tiempo a trabajar con don Rodríguez. Cuando organizaban estudios grupales en las casas de algunos,
Yo no podía costear el transporte adicional. Una tarde de viernes, mientras esperaba el autobús en la parada del centro, Carolina Mendoza, una de mis compañeras más popular, se acercó a mí. Carolina era todo lo que yo no era. Cabello rubio teñido perfectamente, uñas siempre arregladas, ropa de marca y esa confianza que solo da el dinero. Mariana, el lunes tenemos examen de química y no entiendo nada. ¿Podrías venir a mi casa el domingo para explicarme? Te pago. La manera casual en que dijo te pago me dolió más de lo que esperaba. No porque necesitara el dinero, aunque ciertamente me serviría, sino por lo que implicaba que nuestra relación era estrictamente transaccional. ¿Cuánto?, pregunté, odiándome por hacerlo pero siendo práctica. 500 pesos por la tarde completa. Era más de lo que ganaba en 2 días en la tienda. Acepté, pero con una mezcla de gratitud y humillación que se quedó conmigo durante todo el fin de semana. La casa de Carolina en Providencia era otro mundo. Portón eléctrico, jardín perfectamente cuidado, 2 autos en la cochera. Su cuarto era más grande que nuestra sala, comedor y cocina juntos. Tenía su propia computadora, algo que yo apenas había tocado en la escuela. Pasamos 4 horas repasando enlaces químicos, reacciones y balanceo de ecuaciones. Carolina era inteligente, pero estaba acostumbrada a que las cosas le llegaran fácilmente. Cuando algo requería esfuerzo sostenido, se frustraba rápidamente. No entiendo cómo tú le haces, me dijo mientras tomábamos un descanso en su terraza, bebiendo agua fresca que su empleada doméstica nos había preparado. Eres súper inteligente. No es que sea más inteligente, le respondí. Es que no tengo opción de no entender. Mi beca depende de mantener un promedio alto. Carolina me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que años después entendí era lástima mezclada con curiosidad. ¿Realmente tus papás no pueden pagar la escuela? Mi papá no está, respondí simplemente, y mi mamá limpia casas. Hubo un silencio incómodo antes de que Carolina cambiara de tema. Cuando terminamos el estudio y me pagó los 500 pesos, me sentí extrañamente vacía. Había ganado dinero, sí, pero había vendido algo más que mi tiempo. Había confirmado mi lugar en la jerarquía social de la escuela. El lunes, Carolina sacó 8 en el examen de química. Me agradeció efusivamente frente a otros compañeros, lo que resultó en más solicitudes de clases particulares. Pronto tenía un pequeño negocio informal. Cobraba entre 300 y 500 pesos por sesión, dependiendo de la materia y la urgencia. El dinero era útil, me permitía ahorrar más para la universidad y ocasionalmente comprar libros nuevos en lugar de usados, pero el costo emocional era alto. Me estaba convirtiendo en la tutora de la clase, respetada por mi inteligencia, pero nunca verdaderamente incluida en el grupo social. Una tarde, después de una sesión particularmente frustrante con Roberto Salinas, un compañero que claramente no había estudiado nada antes de solicitar mi ayuda, llamé a don Rodríguez para contarle mi dilema. «Mija», me dijo con esa sabiduría práctica que lo caracterizaba, «el dinero siempre es útil, pero nunca dejes que te definan solo por lo que puedes hacer por otros. Tú vales por quién eres, no por los servicios que prestas». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando. Estaba empezando a definir mi valor por mi utilidad para otros, exactamente lo que no quería que pasara. Esa noche, mientras contaba mis ganancias de tutoría, ya había acumulado casi 3,000 pesos en 2 meses, tomé una decisión importante. Seguiría ofreciendo clases particulares, pero establecería límites claros. No más estudios de última hora para exámenes que mis compañeros habían ignorado durante semanas. No más explicar la misma cosa 5 veces porque alguien no prestaba atención. Más importante aún, empezaría a valorarme por más que mi capacidad académica. Era Mariana Flores, la joven que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para perseguir sus sueños, que trabajaba en una tienda después de clases, que mantenía un promedio de 9,5 mientras navegaba por mundos sociales completamente ajenos a su realidad. El sistema de clases particulares me había enseñado algo valioso. Tenía habilidades que otros valoraban lo suficiente como para pagar por ellas. Esa era una forma de poder que nunca había considerado antes. No era el poder que venía del dinero o las conexiones familiares, sino el poder que venía del conocimiento y la capacidad de compartirlo. Era un pequeño paso, pero importante, en mi camino hacia entender que Mariana Flores ya era alguien,
incluso si el mundo aún no se había dado cuenta. A mediados del segundo año de preparatoria, las cosas en casa comenzaron a complicarse de maneras que no había anticipado. Lucía, que ahora tenía 14 años, empezó a mostrar signos de rebeldía que preocuparon tanto a mamá como a mí, aunque por razones diferentes. Una tarde llegué de la escuela para encontrar a mamá sentada en la mesa de la cocina con una expresión que no había visto desde aquellos días difíciles cuando era más pequeña. Frente a ella había una carta de la secundaria de Lucía. «Tu hermana está reprobando 3 materias», me dijo sin preámbulos cuando entré, «y la directora quiere hablar conmigo mañana». Sentí un nudo en el estómago. Lucía siempre había sido buena estudiante, no tan enfocada como yo, pero nunca había tenido problemas académicos serios. «¿Qué está pasando con ella?», pregunté, dejando mi mochila en el suelo. «No lo sé. Llega tarde a casa, anda con muchachos que no me gustan nada, y cuando le pregunto sobre la escuela me dice que no es mi problema». Mamá se veía más cansada de lo usual. Trabajar 2 empleos mientras trataba de mantener unida a una familia que se estiraba en direcciones diferentes le estaba pasando factura. «¿Dónde está ahora?». «Supuestamente estudiando en casa de una amiga, pero ya no le creo nada». Esa noche esperé a Lucía hasta casi las 11. Cuando finalmente llegó, olía ligeramente a cigarrillo y traía esa actitud defensiva que reconocí inmediatamente porque yo misma la había tenido a su edad. «Tenemos que hablar», le dije cuando entró a nuestro cuarto. «Ahora eres mi mamá», me respondió con sarcasmo, pero pude ver algo vulnerable debajo de su actitud desafiante. «No, soy tu hermana, y estoy preocupada por ti». Se sentó en su cama y por un momento fue como si tuviéramos 12 y 8 años otra vez, compartiendo secretos en la oscuridad. «Lucía, ¿qué está pasando? Mamá dice que estás reprobando». «¿Y qué importa?», explotó. «Total, tú ya eres la hija perfecta, la que saca buenas calificaciones, la que tiene trabajo, la que va a la universidad. ¿Para qué necesita mamá que yo también sea como tú?». Sus palabras me pegaron como un puñetazo. Me di cuenta de que, sin quererlo, mi éxito académico había creado una presión adicional sobre Lucía que nunca había considerado. «Lucía, yo nunca quise». «¿Nunca quisiste qué? ¿Ser mejor que yo?». Cada día mamá me dice, «¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Mariana a tu edad ya trabajaba y estudiaba. Mariana nunca me daba problemas». El silencio que siguió estuvo cargado de años de comparaciones implícitas que yo no había notado pero que claramente habían estado afectando a mi hermana. «Lucía, lo siento. No sabía que mamá te estaba comparando conmigo». «Por supuesto que no sabías. Estás demasiado ocupada siendo perfecta». Traté de encontrar las palabras correctas, pero me di cuenta de que parte de lo que decía Lucía era cierto. En mi determinación por demostrarle a mamá que estaba equivocada sobre mí, había creado inadvertidamente un estándar imposible para mi hermana menor. Los días siguientes fueron tensos. Mamá fue a la escuela de Lucía y regresó aún más preocupada. Los maestros le habían dicho que Lucía estaba pasando tiempo con un grupo de estudiantes problemáticos, que había empezado a faltar a clases regularmente y que su actitud en general había cambiado drásticamente en los últimos meses. «No sé qué hacer», me confesó mamá una noche mientras lavábamos los platos juntas. «Contigo siempre fue fácil. Tenías tus metas claras, trabajabas duro. Pero Lucía, es como si hubiera decidido tomar el camino opuesto». Era irónico escucharla hablar de mí como si siempre hubiera sido fácil, cuando recordaba claramente todos los conflictos y resistencia que había enfrentado por mis decisiones académicas. «Mamá, ¿te acuerdas cuando yo tenía 15 años y me decías que estudiar era inútil?». Se quedó callada, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. «Era diferente», murmuró finalmente. «¿Cómo era diferente?». «Tú tenías algo, una determinación que daba miedo. Lucía es más dulce, más frágil». Me di cuenta de que mamá había creado narrativas diferentes para cada una de nosotras. Yo era la hija terca que necesitaba ser desalentada para evitar futuras decepciones. Lucía era la hija dulce que necesitaba ser protegida. Pero ambas narrativas eran limitantes de maneras diferentes. Decidí tomar cartas en el asunto. Comencé a pasar más tiempo con Lucía, no como la hermana mayor perfecta, sino como alguien que también había luchado con encontrar su lugar en el mundo.
Una tarde, en lugar de ir directamente a trabajar con don Rodríguez, me salté el trabajo y busqué a Lucía en el parque donde sospechaba que pasaba las tardes con sus nuevos amigos. La encontré sentada en una banca con 3 chicos y 2 chicas, todos fumando y riendo de manera que sonaba más forzada que genuina. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente a una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. Tenemos que hablar. Sus amigos me miraron con curiosidad y un poco de burla. Uno de los chicos, que no podía tener más de 16 años, pero ya tenía esa mirada endurecida de alguien que había visto demasiado, me evaluó de arriba abajo. ¿Esta es tu hermana la nerd?, le preguntó a Lucía con tono despectivo. Sí, respondió Lucía, y pude escuchar la vergüenza en su voz. Lucía, necesito hablar contigo. A solas. Hubo un momento de tensión antes de que ella se levantara. Ya regreso, les dijo a sus amigos. Caminamos hacia el otro lado del parque en silencio. Cuando finalmente nos sentamos en otra banca, lejos de sus amigos, le pregunté directamente, ¿estos son realmente tus amigos o estás aquí porque no sabes dónde más estar? La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba que me gritara, que me dijera que me metiera en mis asuntos. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé, Mariana. Solo, no quiero ser como tú. ¿Qué significa eso? No quiero vivir toda mi vida tratando de demostrar algo. No quiero que mamá me vea como un proyecto que necesita arreglar. No quiero cargar con las expectativas de toda la familia. Sus palabras me hicieron entender algo fundamental. Mi éxito había sido inspirador para mí, pero opresivo para ella. En mi lucha por ser alguien, inadvertidamente había hecho que Lucía sintiera que no tenía espacio para ser ella misma. Lucía, le dije, tomando sus manos, no tienes que ser como yo, pero tampoco tienes que ser lo opuesto a mí. Tienes que ser tú misma. ¿Y si yo misma no es suficientemente buena? Era la misma pregunta que me había hecho a mí misma miles de veces. En ese momento entendí que ambas estábamos luchando contra las mismas inseguridades, pero de maneras diferentes. Ese día marcó el inicio de una nueva dinámica entre nosotras. Dejé de ser la hermana mayor perfecta y comencé a ser simplemente su hermana. Le conté sobre mis propias dudas, sobre las veces que había llorado en el autobús de regreso a casa, sobre lo sola que me sentía en la preparatoria a pesar de mis calificaciones. Lentamente, Lucía comenzó a alejarse del grupo problemático y a enfocarse nuevamente en sus estudios. No porque quisiera ser como yo, sino porque había encontrado sus propias razones para hacerlo. Para mi último año de preparatoria, había desarrollado una rutina que funcionaba como un reloj suizo. Despertar a las 5 de la madrugada, llegar a la escuela a las 7:30, clases hasta las 2:30 de la tarde, trabajo con don Rodríguez hasta las 7 de la tarde, tutoría privada 2 o 3 veces por semana, tarea hasta las 11 de la noche, dormir, repetir. Mi promedio se mantenía en 9,7. Había ahorrado casi 20,000 pesos entre mi trabajo y las tutorías, y había comenzado a investigar universidades y opciones de beca. Todo parecía ir según el plan que había trazado años atrás. Pero el éxito tenía un precio que no había calculado: el agotamiento físico y emocional. La primera señal de alarma llegó un martes por la mañana cuando me desmayé en la clase de historia. Un momento estaba tomando notas sobre la Revolución Mexicana y al siguiente me desperté en la enfermería con la directora académica, la señora Ramírez, mirándome con preocupación. Mariana, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo sustancial?, me preguntó. Traté de recordar y me di cuenta de que había desayunado solo café y una tostada a las 5:30 de la madrugada. Era mediodía. Esta mañana mentí. ¿Y ayer? La verdad era que había estado tan ocupada con un proyecto especial de química y 2 sesiones de tutoría que había cenado solo galletas y más café. Mariana, necesitas cuidarte mejor. Tus maestros están preocupados. Dicen que te ven cada vez más delgada y que a veces pareces estar en otro lado durante las clases. Esa tarde, en lugar de ir directamente al trabajo, me senté en una banca del parque cerca de la escuela y realmente me vi a mí misma por primera vez en meses. Había perdido peso, mi uniforme me quedaba holgado en lugares donde antes me quedaba bien. Tenía ojeras profundas que había estado cubriendo con corrector barato. Mis manos temblaban ligeramente, algo que había atribuido al exceso de cafeína pero que ahora entendía era señal de agotamiento.
Don Rodríguez notó mi estado inmediatamente cuando llegué a la tienda. Mija, te ves terrible. ¿Qué le está pasando? Por primera vez en meses, alguien me hacía esa pregunta con genuina preocupación, no como preámbulo para pedirme un favor académico. Estoy bien, don Rodríguez. Solo un poco cansada. No, no estás bien. Te conozco desde hace años y nunca te había visto así. Se acercó y puso su mano paternal en mi frente, como hacía mi abuela cuando era pequeña. Tienes fiebre. Te vas a tu casa ahora mismo. No puedo. Tengo que trabajar, y esta noche tengo una tutoría con... Mariana me interrumpió con una firmeza que no había escuchado en su voz antes. ¿De qué te sirve ser la estudiante más inteligente de Guadalajara si te mueres en el proceso? Sus palabras me pegaron fuerte porque tocaron algo que había estado evitando reconocer. Estaba tan enfocada en alcanzar mis metas que había perdido de vista porque las quería alcanzar en primer lugar. Esa noche llegué a casa temprano por primera vez en meses. Mamá estaba preparando la cena y se sorprendió de verme. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Te despidieron? No, mamá. Don Rodríguez me mandó a casa porque estoy enferma. Me miró más de cerca y su expresión cambió de sorpresa a preocupación. Mariana, estás muy pálida. ¿Desde cuándo te sientes mal? No sé, unas semanas. ¿Y no me dijiste nada? La preocupación genuina en su voz me sorprendió. En los últimos años, nuestras conversaciones se habían limitado a temas logísticos, horarios, dinero, responsabilidades domésticas. Hacía mucho tiempo que no hablábamos como madre e hija. No quería preocuparte. Mariana, siempre me preocupo por ti, aunque no lo demuestre de la manera que te gustaría. Esa noche, por primera vez en años, mamá me preparó té de manzanilla y se sentó conmigo mientras lo bebía. No hablamos mucho, pero su presencia era reconfortante de una manera que había olvidado. Mamá, le dije finalmente, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Con todo esto de la escuela y los planes para la universidad. Esperaba su respuesta habitual sobre las ilusiones peligrosas y la importancia de ser realista. En cambio, se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que no me había escuchado. No sé si es lo correcto, dijo finalmente, pero sé qué es lo que tú necesitas hacer. Y también sé que te estás matando en el proceso. ¿Qué quieres decir? Mariana, tengo ojos. Te veo salir de esta casa antes del amanecer y regresar después del anochecer todos los días. Te veo contar dinero hasta altas horas de la noche. Te veo estudiar cuando cualquier persona normal estaría durmiendo. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz sonaba diferente, más suave. Cuando tenía tu edad, también tenía sueños grandes. Pero cuando los perdí, me amargué tanto que decidí que era mejor no tener sueños que tenerlos y perderlos. No quería que tú sintieras esa desilusión, así que traté de protegerte desalentándote. Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Pero ahora veo que mi protección se convirtió en otra forma de lastimarte. Y veo que estás tan determinada a demostrar que yo estaba equivocada que te estás destruyendo en el proceso. No me estoy destruyendo, mamá. Estoy construyendo algo. ¿Y de qué sirve construir algo si no queda nada de ti para disfrutarlo? Su pregunta se quedó conmigo durante las siguientes semanas mientras me recuperaba de lo que el doctor diagnosticó como agotamiento y desnutrición leve. Tuve que reducir mis horas de trabajo, cancelar algunas tutorías y por primera vez desde que había comenzado la preparatoria, enfocarme únicamente en mi salud y mis estudios básicos. Al principio me sentí culpable, como si estuviera siendo perezosa o perdiendo oportunidades valiosas. Pero lentamente comencé a entender que cuidar mi bienestar no era un lujo sino una necesidad. No podía llegar a mis metas si me destruía en el camino. Don Rodríguez me recibió de vuelta al trabajo con una condición, máximo 4 horas al día, y si notaba signos de agotamiento otra vez, me mandaría a casa sin discusión. Mi hija me dijo el primer día que regresé, recuerda que la vida no es una carrera de velocidad, es una maratón, y en los maratones, la gente que gana no es necesariamente la más rápida, sino la que sabe cuándo acelerar y cuándo conservar energía. Sus palabras se convirtieron en mi nuevo mantra mientras navegaba los últimos meses de preparatoria, balanceando ambición con sensatez, determinación con autocuidado. Era una lección que tendría que recordar muchas veces en los años venideros.
La carta de aceptación a la Universidad de Guadalajara llegó en abril, 3 meses antes de mi graduación de preparatoria. Cuando vi el sobreoficial con el escudo de la universidad, mis manos temblaron tanto que apenas pude abrirlo. Estimada Mariana Flores, nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de licenciatura en Administración de Empresas para el ciclo escolar 2012 a 2013. Además, ha sido seleccionada para recibir una beca de excelencia académica que cubrirá el 70% de sus colegiaturas. Leí la carta 5 veces antes de que realmente procesara la información. No solo había sido aceptada en mi primera opción de carrera, sino que había conseguido una beca sustancial. El 30% restante de las colegiaturas, más libros y gastos personales, seguían siendo una cantidad considerable, pero por primera vez en mi vida, la universidad no se sentía como un sueño imposible, sino como una meta alcanzable. Corrí a la cocina donde mamá estaba preparando el almuerzo. Durante los últimos meses, desde mi episodio de agotamiento, nuestra relación había mejorado gradualmente. No es que de repente se hubiera convertido en la madre alentadora que siempre había deseado, pero había un entendimiento mutuo que no existía antes. Mamá, llegó la carta de la universidad. Se detuvo con la cuchara a medio camino hacia la olla y se volteó hacia mí. En sus ojos vi algo que no había visto antes, una mezcla de esperanza y miedo. Y le extendí la carta. La leyó lentamente, moviendo los labios en silencio como hacía cuando leía algo importante. Cuando terminó, se quedó callada durante tanto tiempo que empecé a preocuparme. «Mamá, 70% de beca», murmuró, como si estuviera procesando un concepto completamente ajeno. «Sí, significa que puedo pagarlo con lo que he ahorrado y si sigo trabajando». «Mariana», me interrumpió, y su voz sonaba extraña. ¿Realmente vas a ir a la universidad? Era una pregunta cargada de años de historia entre nosotras. No me estaba preguntando si técnicamente podía costear la educación superior. Me estaba preguntando si realmente iba a hacer algo que ninguna mujer en nuestra familia había hecho jamás. «Sí, mamá, voy a ir». Esperé su respuesta, preparándome para objeciones sobre el dinero, la distancia, los riesgos. En cambio, se sentó pesadamente en una silla y por primera vez en mi vida, la vi llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino algo más complejo. Años de frustración, arrepentimiento y tal vez una pizca de orgullo que no sabía cómo expresar. «Tu abuela siempre decía que las mujeres de esta familia estábamos destinadas a servir, no a mandar», dijo entre lágrimas. «Que nuestro lugar era en la cocina y cuidando hijos, no en salones de clase». Se limpió los ojos con el delantal y me miró directamente. Yo le creí, y cuando tuve la oportunidad de estudiar, la dejé pasar porque pensé que no era para mí. Después te traté de convencer de lo mismo porque era más fácil que aceptar que yo había tomado la decisión equivocada. Era la conversación más vulnerable que habíamos tenido jamás. «Mamá». «No, déjame terminar. Tú vas a ir a esa universidad, Mariana, y vas a estudiar esa carrera, y vas a ser todo lo que yo no tuve el valor de ser». Esa tarde fui a contarle las noticias a don Rodríguez. Cuando le mostré la carta, su rostro se iluminó de una manera que me recordó porque este hombre había sido más que un jefe para mí durante todos estos años. «Mija, sabía que lo ibas a lograr», me abrazó con fuerza. «¿Ya decidiste qué vas a estudiar específicamente?» «Administración de empresas con especialización en finanzas», le respondí. Era una decisión que había tomado después de meses de investigación. Había algo sobre los números, la planificación estratégica y la idea de entender cómo funcionaba realmente el mundo de los negocios que me emocionaba profundamente. «¿Sabes qué significa esto?», me preguntó don Rodríguez con una sonrisa traviesa. «¿Qué?». «Que en unos años, cuando tengas tu empresa, vas a poder comprarme la tienda en lugar de solo trabajar en ella». Ambos nos reímos, pero había algo profético en sus palabras que no entendería hasta años después. Los últimos meses de preparatoria pasaron en una mezcla de nostalgia y anticipación. Mis compañeros hablaban de sus planes universitarios, la mayoría iría a universidades privadas que sus padres podían costear fácilmente, mientras yo navegaba el proceso de inscripción, solicitud de dormitorios y planificación financiera completamente sola. Carolina Mendoza, quien había seguido siendo mi cliente de tutoría más constante,
me preguntó un día sobre mis planes. ¿A qué universidad vas a ir? A la UDEC, respondí simplemente. ¿La pública? Preguntó con sorpresa. Pero tú eres súper inteligente. ¿Por qué no aplicas al TEC o a la Universidad Panamericana? Era una pregunta ingenua de alguien que nunca había tenido que considerar el costo de la educación superior. ¿Por qué puedo pagar la UDEC? Respondí honestamente. Hubo un silencio incómodo antes de que Carolina cambiara de tema, pero la conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Estaba a punto de entrar a un mundo donde tendría que justificar constantemente mis decisiones basadas en limitaciones económicas. La ceremonia de graduación fue agridulce. Mamá y Lucía vinieron a verme recibir mi diploma, y cuando subí al escenario para recibir el reconocimiento como tercera mejor promedio de mi generación, pude ver a mamá limpiándose discretamente los ojos en las gradas. Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos con mi toga y birrete rentados, mamá me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. Mariana, cuando eras pequeña y me decías que querías estudiar, yo pensaba que te estaba protegiendo al desalentarte. Pensaba que era mejor tener expectativas bajas que tenerlas altas y que te las rompieran. Hizo una pausa y me miró con una intensidad que no había visto antes. Pero ahora entiendo que las expectativas bajas son una profecía autocumplida. Tú me demostraste que las expectativas altas, aunque de miedo, son las únicas que realmente valen la pena. 3 meses después, en agosto de 2012, mamá y Lucía me acompañaron a la universidad para el día de mudanza a los dormitorios. Había conseguido un cuarto compartido en la residencia estudiantil más barata del campus, y aunque era básico, 2 camas, 2 escritorios, un baño compartido con otras 6 chicas, para mí representaba libertad e independencia. Mientras empacaba mis pocas pertenencias en la habitación, mamá se quedó parada en la puerta, mirando todo con una expresión indescifrable. ¿Está todo bien, mamá? Sí, dijo, pero su voz sonaba espesa. Solo estoy pensando que esta va a ser la primera noche en 18 años que no voy a saber exactamente dónde estás. Era su manera de decir que me iba a extrañar. Esa noche, después de que mamá y Lucía se fueron, me senté en mi nueva cama en mi nueva habitación y reflexioné sobre el camino que me había traído hasta ahí. Desde aquella tarde cuando tenía 12 años y mamá me dijo que nunca sería nadie, hasta este momento donde estaba a punto de comenzar mi educación universitaria, habían pasado 6 años que se sentían como una vida entera. Saqué de mi maleta la lata vieja de café donde había guardado mis primeros ahorros todos esos años atrás. Ahora contenía casi 30,000 pesos, dinero suficiente para el primer año de universidad si era cuidadosa con los gastos. Al día siguiente comenzarían las clases, y con ellas, una nueva fase de mi vida. Una fase donde Mariana Flores ya no sería la niña pobre que trabajaba en una tienda de abarrotes para pagar sus sueños, sino una universitaria que estaba construyendo activamente el futuro que siempre había visualizado. Mi primer día en la Universidad de Guadalajara me confirmó algo que ya sospechaba. Iba a ser la única estudiante de mi clase de principios de administración que llegaba en transporte público, que tenía un trabajo de medio tiempo y que calculaba cada peso que gastaba. El profesor Martínez, un hombre de unos 50 años con experiencia en empresas multinacionales, comenzó la clase preguntando a cada estudiante sobre sus aspiraciones profesionales. «Quiero dirigir la empresa familiar», dijo Diego, un chico cuya ropa claramente costaba más que mi mensualidad completa. «Trabajar en el área de marketing de una transnacional», respondió Andrea, quien había mencionado casualmente que había estudiado inglés en Canadá durante el verano. Cuando llegó mi turno, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Había aprendido en la preparatoria que la honestidad completa no siempre era la mejor estrategia en estos contextos sociales. «Quiero crear mi propia empresa de consultoría financiera», dije con la confianza que había perfeccionado durante años de tutorías. Era cierto, pero también era una versión pulida de una ambición más cruda. Quería ganar suficiente dinero para que mi familia nunca más tuviera que preocuparse por pagar la renta, para que Lucía pudiera ir a la universidad sin el estrés financiero que yo había enfrentado, y para demostrarle al mundo que Mariana Flores definitivamente era alguien. El profesor Martínez asintió aprobatoriamente. «Excelente. La consultoría requiere una comprensión profunda tanto de la teoría como de la aplicación práctica del conocimiento empresarial». Después de clase, mientras recogía mis libros usados que había conseguido en el mercado de segunda mano cerca del campus, Andrea se acercó a mí.
¿Realmente quieres tener tu propia empresa? Me preguntó con curiosidad genuina. Sí. ¿Por qué? Es que es súper difícil. Mi papá tiene su empresa y dice que es un estrés constante. Prefiero trabajar para alguien más y tener seguridad. Era la primera vez que escuchaba a alguien hablar de la seguridad laboral como algo que se daba por sentado. Para mí, la seguridad solo vendría de crear mis propias oportunidades. Los primeros meses de universidad fueron un ejercicio constante de equilibrio. Mis días comenzaban a las 5:30 de la madrugada con clases que terminaban a las 2 de la tarde. Después corría al trabajo que había conseguido en un despacho contable pequeño, donde organizaba archivos y capturaba datos por 4 horas diarias. Las noches las dedicaba a estudiar y a hacer las tareas, que en la universidad eran considerablemente más exigentes que en la preparatoria. El despacho contable donde trabajaba era dirigido por la contadora Patricia Hernández, una mujer de unos 40 años que se había graduado de la misma universidad 20 años antes. A diferencia de don Rodríguez, que me había tratado como a una hija, la licenciada Hernández me trataba como lo que era: una empleada de medio tiempo que necesitaba aprender las operaciones básicas de un negocio. Mariana, me dijo durante mi segunda semana, veo que estudias administración. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estudiar sobre los negocios y realmente manejar uno? No, licenciada. Estudiar te enseña la teoría. Manejar un negocio te enseña que la teoría solo funciona el 60% del tiempo y el otro 40% tienes que improvisar basándote en instinto, experiencia y un poco de suerte. Sus palabras resultaron ser proféticas. En mis clases aprendía sobre modelos financieros perfectos, estructuras organizacionales ideales y estrategias de marketing probadas. En el despacho veía cómo los pequeños empresarios realmente operaban, con presupuestos ajustados, decisiones tomadas sobre la marcha y una creatividad constante para resolver problemas que ningún libro de texto había anticipado. Mi rutina se vio interrumpida en noviembre cuando recibí una llamada de Lucía. Estaba llorando tanto que al principio no pude entender lo que me decía. Mariana, mamá está en el hospital. Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Qué pasó? Se desmayó en el trabajo. La señora Martínez la trajo al hospital. Los doctores dicen que tiene la presión muy alta y que está muy estresada. Esa misma tarde tomé un autobús de regreso a casa, faltando a mis clases por primera vez desde que había comenzado la universidad. Encontré a mamá en una cama del hospital público, conectada a un monitor que mostraba su presión arterial en números que no entendía pero que claramente preocupaban a las enfermeras. ¿Qué haces aquí?, me preguntó cuando me vio entrar. Deberías estar en clases. Mamá, ¿por qué no me dijiste que te sentías mal? No quería preocuparte. Ya tienes suficientes cosas en que pensar. El doctor me explicó que mamá había estado trabajando turnos dobles durante las últimas semanas para ganar dinero extra para mis gastos universitarios, algo que yo no sabía. La combinación de estrés, cansancio y una dieta pobre había elevado peligrosamente su presión arterial. Necesita descansar, me dijo el doctor, y necesita reducir significativamente su nivel de estrés. Esa noche, mientras mamá dormía sedada, hice números en una servilleta del hospital. Mis gastos universitarios, dormitorios, comida, libros, transporte, estaban siendo subsidiados parcialmente por mamá, quien había estado trabajando horas extras sin decírmelo. Mi beca cubría las colegiaturas, pero los gastos de vida eran más de lo que mi trabajo de medio tiempo podía costear. Era la primera vez que realmente entendí el sacrificio que mamá estaba haciendo por mi educación. Durante años había visto su resistencia a mis ambiciones académicas como falta de apoyo, pero ahora me daba cuenta de que había estado trabajando en silencio para hacer posible lo que públicamente cuestionaba. Cuando regresé a la universidad después del fin de semana, busqué inmediatamente a la licenciada Hernández. Licenciada, necesito trabajar más horas. ¿Cuántas más? Las que pueda sin afectar mis estudios. Me miró con una expresión que no pude interpretar. Problemas familiares. Mi mamá está enferma por el estrés de trabajar demasiado para apoyar mis estudios. Ya veo. Se quedó pensativa por un momento. Mariana, tengo una propuesta. Necesito a alguien que me ayude con la contabilidad de 3 pequeños negocios los fines de semana. Es trabajo más avanzado que lo que haces normalmente, pero pagaría mejor.
¿Qué tipo de trabajo? Registros contables básicos, conciliaciones bancarias, preparación de reportes mensuales. Nada demasiado complejo, pero requiere precisión y confiabilidad. El nuevo trabajo me permitió aumentar mis ingresos en un 40%, lo suficiente para cubrir completamente mis gastos universitarios sin que mamá tuviera que trabajar horas extra. Pero también significó que mis fines de semana desaparecieron completamente. Mientras mis compañeros de clases salían a fiestas, iban al cine o simplemente descansaban, yo pasaba sábados y domingos en oficinas pequeñas, aprendiendo los aspectos prácticos de la contabilidad que complementaban perfectamente mis clases teóricas. ¿Nunca descansas?, me preguntó Diego un lunes por la mañana, notando las ojeras que se habían vuelto permanentes. Los fines de semana trabajo, respondí simplemente. ¿Por qué? Tus papás no pueden ayudarte. Era una pregunta que había aprendido a manejar diplomáticamente. Prefiero ser independiente. Diego asintió como si entendiera, pero pude ver en sus ojos que realmente no comprendía por qué alguien elegiría trabajar cuando no tenía que hacerlo. Para diciembre, había establecido una nueva rutina que funcionaba. Mamá había regresado al trabajo, pero con horarios normales y sin el estrés adicional de preocuparse por mis gastos universitarios. Lucía había mejorado significativamente en la escuela y ocasionalmente mencionaba sus propios planes de ir a la universidad. Más importante aún, había comenzado a ver mi educación universitaria no solo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para algo más grande. Cada clase de finanzas, cada tarea de contabilidad, cada proyecto de análisis empresarial, se sentía como una pieza más en un rompecabezas que eventualmente me permitiría cambiar no solo mi vida, sino la de mi familia. El día que terminó mi primer semestre y vi mis calificaciones, un promedio de 9,4 a pesar de toda la presión externa, supe que había encontrado mi equilibrio. No era fácil, pero era sostenible. Y más importante, era mío. Para mi último año de universidad, algo había cambiado fundamentalmente en mi relación con mamá. Ya no era la hija rebelde persiguiendo sueños imposibles, ni ella era la madre escéptica tratando de protegerme de la desilusión. Éramos dos mujeres adultas que habían aprendido a respetarse mutuamente. Estaba a punto de graduarme con mención honorífica, tenía una oferta de trabajo en una empresa de consultoría financiera en Guadalajara, y por primera vez en mi vida, podía ver un futuro donde el dinero no sería una preocupación constante. La licenciada Hernández me había recomendado para el puesto después de 4 años de trabajar con ella. Mariana conoce la teoría, pero más importante, entiende cómo funciona realmente un negocio, le había dicho al director de la consultoría. El salario inicial era de 25,000 pesos mensuales, más dinero del que cualquier persona en mi familia había ganado jamás. Pero había algo más que quería hacer antes de comenzar mi carrera profesional. Una tarde de marzo, 3 meses antes de mi graduación, fui a visitar a mamá. La encontré en la cocina, como siempre, pero esta vez estaba revisando facturas con una expresión preocupada que reconocí inmediatamente. ¿Qué pasa, mamá? Nada que no pueda manejar, respondió automáticamente, pero pude ver la tensión en sus hombros. Mamá, dije, sentándome frente a ella. Ya no soy una niña. ¿Puedes contarme qué está pasando? Suspiró profundamente antes de responder. El banco está amenazando con quitarnos la casa. Me atrasé 3 meses con la hipoteca cuando estuve enferma el año pasado, y aunque he estado pagando lo que puedo, no he podido ponerme al corriente. Sentí una mezcla de pánico y determinación. Esta casa, aunque humilde, era todo lo que teníamos. Era donde habíamos crecido, donde habían ocurrido todas nuestras conversaciones importantes, donde mamá había construido una vida después de que papá se fuera. ¿Cuánto debes? 45,000 pesos entre los pagos atrasados y las penalizaciones. Era una cantidad enorme para nosotras, pero ya no imposible para mí. Durante 4 años había estado ahorrando meticulosamente. Entre mis trabajos y las becas que había recibido en los últimos años, tenía 60,000 pesos guardados. Mamá, yo puedo prestarte el dinero. No, respondió inmediatamente. Ya has hecho suficiente. No voy a tomar los ahorros que necesitas para empezar tu vida profesional. Mamá, esta casa es importante. Y además, con mi nuevo trabajo, podré ahorrar otra vez. Pero sabía que no aceptaría mi ayuda directa.
Después de años de sacrificarse por mi educación, su orgullo no le permitiría aceptar caridad, ni siquiera de su propia hija. Esa noche desarrollé un plan. Al día siguiente fui directamente al banco donde mamá tenía la hipoteca. Era una sucursal pequeña en el centro de la ciudad, con aire acondicionado que funcionaba a medias y empleados que parecían estar perpetuamente cansados de lidiar con problemas financieros de gente como nosotros. «Buenos días», le dije al ejecutivo de cuenta, un hombre de mediana edad con lentes gruesos. «Vengo a preguntar sobre la cuenta hipotecaria de la señora Carmen Flores». «¿Es usted familiar?» «Soy su hija, pero…» Aquí venía la parte delicada de mi plan. Quiero hacer el pago de manera anónima, como un benefactor externo. El ejecutivo me miró con curiosidad. No era una petición que escuchara frecuentemente. «¿Quiere decir que no quiere que la señora Flores sepa quién pagó su deuda?» «Exactamente. Es posible hacer eso». Después de consultar con su supervisor, me confirmaron que sí era posible. Podían registrar el pago como proveniente de un benefactor anónimo y simplemente notificar a mamá que su deuda había sido saldada completamente. «¿Está segura de esto, señorita? Es una cantidad considerable». «Completamente segura». Saqué el dinero de mi cuenta de ahorros, 45,000 pesos que representaban años de madrugadas, fines de semana trabajados, y cada peso ahorrado con disciplina férrea. Mientras firmaba los documentos, sentí una mezcla de nervios y satisfacción que nunca había experimentado. El ejecutivo me explicó que enviarían una carta oficial a mamá en 3 días hábiles, informándole que un benefactor anónimo había liquidado completamente su hipoteca y que la casa ahora era oficialmente suya, libre de gravámenes. Y no hay manera de que sepa quién fue. A menos que usted se lo diga, la información permanecerá confidencial. Salí del banco sintiéndome extraña. Acababa de gastar casi todos mis ahorros, pero en lugar de pánico, sentía una paz profunda. Era como si hubiera cerrado un círculo que comenzó aquella tarde cuando tenía 12 años y mamá me dijo que nunca sería nadie. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Seguí mi rutina normal, clases, trabajo, tiempo con familia, pero por dentro estaba contando las horas hasta que mamá recibiera la carta. El jueves por la tarde, mientras estaba en mi último día de trabajo en el despacho de la licenciada Hernández, recibí una llamada de Lucía. «Mariana, mamá está llorando, pero no sabemos si está triste o feliz. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». «¿Qué pasó?» «Llegó una carta del banco. Algo sobre la hipoteca. Ya voy para allá». El viaje a casa nunca se había sentido tan largo. Cuando llegué, encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina con la carta del banco frente a ella, llorando en silencio. «Mamá». Levantó la mirada y vi en sus ojos una confusión profunda mezclada con alivio. «Mariana, no entiendo qué está pasando. El banco dice que alguien pagó toda mi deuda, que la casa ya es mía, pero no dicen quién fue». Se limpió los ojos y me miró directamente. «¿Tú sabes algo de esto?» Era el momento de la verdad. Podía mantener el anonimato para siempre, o podía tener la conversación que habíamos necesitado durante años. «Fui yo, mamá». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. No era tenso ni incómodo. Era el silencio de alguien procesando algo completamente inesperado. «¿Tú pagaste mi hipoteca?» «Sí». «¿Con qué dinero?» «Con los ahorros de todos estos años. Del trabajo en la tienda de Don Rodríguez, del despacho contable, de las tutorías». Mamá se quedó callada durante lo que parecieron horas. «Mariana, ¿por qué?» Era una pregunta simple con una respuesta compleja. «Porque esta casa representa todo lo que construiste sola. Porque querías protegerme de la desilusión, pero yo quería protegerte del estrés. ¿Y por qué?» Hice una pausa, buscando las palabras correctas, porque quería demostrarte que me equivoqué. ¿Te equivocaste en qué? En pensar que necesitaba demostrar que eras tú la que estaba equivocada. La verdad es que las dos estábamos equivocadas y las dos estábamos en lo correcto. Tú tenías razón en que la vida es difícil y que las ilusiones pueden lastimar. Yo tenía razón en que valía la pena intentarlo de todas formas. 6 meses después de mi graduación, mientras manejaba hacia mi oficina en mi auto usado pero confiable, reflexioné sobre cómo había
cambiado mi vida en tan poco tiempo. El trabajo en la consultoría había resultado ser exactamente lo que esperaba: desafiante, bien pagado y lleno de oportunidades para aprender. Estaba ayudando a pequeñas y medianas empresas a optimizar sus operaciones financieras, utilizando todo lo que había aprendido tanto en la universidad como en mis años de trabajo práctico. Pero el cambio más significativo no era profesional sino personal. La relación con mamá había evolucionado hacia algo que nunca pensé que sería posible: una amistad genuina entre dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente. Después de que le confesé que había pagado la hipoteca, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Mamá me contó sobre sus propios sueños frustrados, sobre el miedo que había sentido de verme fallar y sobre cómo mi determinación la había obligado a reconsiderar sus propias limitaciones autoimpuestas. Mariana, me había dicho esa noche, cuando te dije que nunca serías nadie, estaba hablando de mis propios miedos, no de tus capacidades. Me tomó años entender la diferencia. Yo le conté sobre las noches que había llorado después de sus comentarios desalentadores, pero también sobre cómo esos comentarios se habían convertido en el combustible que alimentó mi determinación. Tal vez, le dije, necesitábamos que pasara exactamente como pasó. Tú necesitabas expresar tus miedos y yo necesitaba aprender a convertir la negatividad en motivación. Hoy, mientras estacionaba frente a mi oficina, recibí un mensaje de texto de Lucía. Mariana, me aceptaron en la Universidad de Guadalajara. Voy a estudiar psicología. Gracias por enseñarme que sí se puede. Sonreí al leer el mensaje. Lucía había encontrado su propio camino, inspirada no por seguir mis pasos exactos, sino por la idea de que era posible crear tu propia versión del éxito. Esa tarde, después del trabajo, pasé por la casa familiar. Mamá estaba en el jardín pequeño, plantando flores nuevas. La casa se veía diferente ahora que sabíamos que era completamente nuestra, más brillante, más estable, más como un hogar que como un refugio temporal. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, como había empezado a hacer desde que se mudó de preguntar sobre mi cansancio a preguntar sobre mi felicidad. Bueno, cerré un contrato nuevo con una empresa familiar que quiere expandirse. Me recordó a la tienda de Don Rodríguez. Don Rodríguez había vendido su tienda el año anterior y se había retirado, pero seguíamos en contacto. Él había sido el primero en felicitarme cuando le conté sobre el pago de la hipoteca. Mija, me había dicho, siempre supe que ibas a ser especial. Pero esto no es por el dinero que ganaste o los títulos que tienes. Es especial porque recordaste de dónde vienes y usaste tu éxito para cuidar a los que te cuidaron. Mientras ayudaba a mamá con las plantas, pensé en esa niña de 12 años que había escuchado Nunca serás nadie y había decidido que esas palabras estaban equivocadas. Técnicamente, había demostrado mi punto, tenía una carrera exitosa, independencia financiera y la capacidad de cuidar a mi familia. Pero la verdad más profunda era que ser alguien nunca había sido sobre el dinero o el prestigio. Había sido sobre la capacidad de convertir el dolor en propósito, la adversidad en fortaleza y el amor difícil en crecimiento mutuo. Mamá, le dije mientras plantábamos la última flor. ¿Sabes qué me dijo el otro día una de mis clientas? ¿Qué? Me dijo, Mariana, se nota que vienes de una familia que te enseñó valores sólidos. Eso no se aprende en la universidad. Mamá se detuvo y me miró con una sonrisa que no había visto en años. Tal vez, dijo, las dos aprendimos algo importante, que el amor no siempre se expresa de la manera que esperamos, pero eso no significa que no esté ahí. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, pasé por la preparatoria donde había estudiado. Había una junta de padres de familia y vi a familias entrando juntas, algunas claramente acomodadas, otras visiblemente trabajadoras. Me detuve por un momento y recordé a esa adolescente que tomaba 2 autobuses para llegar aquí todos los días. Esa Mariana había soñado con este momento, el momento donde pudiera regresar no como la becaria que necesitaba ayuda, sino como la profesional exitosa que podía ayudar a otros. Y mientras arrancaba el auto para continuar hacia casa, supe que el círculo finalmente se había cerrado. Mariana Flores no solo había llegado a ser alguien, había llegado a ser exactamente quien necesitaba ser.